quiero que vaya a el último mandamiento que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia. ¿Sabe dónde está, verdad? Mateo capítulo 28. A los hermanos de Cartagena quiero saludarles y decirles que el sábado vamos a estar en Cartagena con la Universidad de la Familia. Vamos a estar en Cartagena. Por favor, se puede colocar en pie si usted lo encontró. Y quienes necesiten una Biblia me la dicen, por favor. Me dicen, pastor, yo necesito una Biblia. Dígamelo, dígamelo. Gloria al Señor. Eso, levante la mano los que necesiten una Biblia. Y nosotros se la facilitamos. Eso, la mano levantada para que sepan los hermanos a dónde tienen que llevar la Biblia. Gloria al Señor. Las Biblias también están en los celulares, pero a mí no me gusta casi, ¿sabe? No me gusta casi. Le voy a decir por qué. Porque nos terminamos acostumbrando y después nos van a cambiar la Biblia. Usted no sabe que yo abrí el WhatsApp no sé qué día y me estaba bloqueado el WhatsApp. Y entonces me dijo, la aplicación me decía, tiene que actualizarlo. Pero yo no lo quería actualizar. No lo podía usar. Entonces me tocó actualizarlo. Y se me vino a la mente lo de la Biblia. Si tú te acostumbras a la Biblia en el celular, te la van a actualizar, hermano. Ojo, te la van a actualizar. Y cuando vengas a ver, te la cambiaron. Te la cambiaron, amado, te la cambiaron, seguro. Cuando vengas a ver, te la cambiaron. Y cuando vayas a buscar un texto bíblico, no lo encuentras. Y las cosas pueden decir de otra manera. Mira, amado, ahí hay gente que cree que eso es mentira, pero es que es una gran realidad. La Biblia la van a quitar. La van a quitar. Porque, mire, este libro, la Biblia, se va a convertir, y escuche, esto no es profecía, me comprende, porque ya eso está escrito. Ya todo está escrito. O sea, yo en este momento no estoy haciendo una profecía no, es que ya está escrito. Pero este libro se va a convertir, hermano, en el libro más odiado. Va a ser considerado el libro de violencia, generador de violencia, de división en los hogares, en el mundo entero. Porque entre más poder alcance la comunidad de las letras, entre más poder tenga esa comunidad de las letras, entre más poder tenga, ellos van a obligar a que este libro sea vetado. En España hay sanciones para el que se levante en contra de sus políticas. Y si usted no toma la decisión de hacer lo que ellos dicen, va preso. Así que cuando esto suceda, ojalá usted tenga una Biblia en su casa, porque la van a desaparecer, van a acostumbrar a la gente, créalo. Mire, yo que soy un lector de libros y yo me estoy acostumbrando a leer libros porque, bueno, la ventaja la ofrece en las tabletas. Yo tengo una suscripción en Amazon y descargo los libros que yo quiera. Yo quiero leer sobre ciencia hoy, descargo, busco el mejor libro sobre ciencia, leo. Quiero leer sobre lo que quiera y lo tengo en la aplicación. Pero cuando se trata de la Biblia, ahí sí, papel. Ahí voy al papel. Voy al papel. Amén a su nombre. Téngala una en su casa. Tenga en su casa unas 4 o 5 Biblias ahí. Porque un día la van a quitar. Un día la van a quitar. Y te hago una pregunta. No es la prédica, pero te hago esa pregunta. ¿Cómo predicarías tú si quitan la Biblia? No puedes decir Mateo capítulo 4 verso tal, dice Juan capítulo, porque la gente va a decir eso qué. ¿Cómo predicarías tú? ¿Cierto? No, yo me llevo la mía. ¿Y cómo? Si va a ser prohibido.
Va a ser prohibido que tú hables, escuche, va a ser prohibido que tú hables de Dios, de Jesús, que va a ser prohibido. En Bolivia estaban intentando con una ley prohibir que se predicara el evangelio, prohibir que una persona le transmitiera a otro el mensaje de salvación. En Bolivia, que la iglesia evangélica se levantó, la iglesia católica se levantó y echaron atrás eso, pero ya estaba la ley. Así que no está muy lejos de que quiten la Biblia, hermano. Mateo 28, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos dándole gracias a Dios, por favor. Glorifique el nombre de Dios, por favor. Gracias, Señor. Háblanos, Dios, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. A la iglesia la mandaron a predicar, ¿cierto? ¿Cuántos años llevamos predicando? 2000, más de 2000 años predicando, ¿cierto? Porque si fue el momento antes del Señor Jesús partir de esta tierra, estaríamos hablando entonces que casi cerca de este tiempo que nosotros tenemos, estos siglos, 2019, podríamos decir que enmarca el tiempo de que la iglesia está predicando. Hoy creo yo, esa es mi opinión personal, hoy yo creo que es cuando más se predica. Pues ese es mi pensar. Posiblemente alguien está en desacuerdo con eso, pero creo que hoy es cuando más se predica. Hoy es cuando más se habla de Dios. Hoy es cuando más se habla de Jesús. Y se lo digo porque por lo menos yo estoy como en unos 8 grupos de los 485,000 grupos donde me habían metido. Yo hice un expulgue y nada más me quedé con 8. Me mandan mensajes todos los días. Me mandan devocionales, me mandan la figurita, me mandan el león, me mandan el tigre que se mira, el gato que se mira en el espejo y se ve como un león. Me mandan Jesús te ama. Me mandan muchísimos mensajes. Y yo nada más tengo un WhatsApp, ¿verdad? Y ahora que por las circunstancias de la Universidad de la Familia tenemos las otras redes sociales que Instagram. Pero fíjese usted que es cuando más se predica, pero es cuando menos gente convertida hay, porque es una cosa totalmente diferente. Hablar de Dios es diferente a la conversión. El Señor nos dio herramientas para poder hacer la labor correctamente. Él dijo, número 1, tengo todo el poder. O sea, él dijo, tengo todo el poder. Verso 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder.
Me ha sido dado el poder a mí. Y luego el verso 19 dice, ahora, por cuanto yo tengo el poder, ahora yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos. O sea, hacer discípulo es diferente a predicar la palabra de Dios. Hay dos acciones. ¿Y qué? ¿Qué dice el texto bíblico? Dice, id y haced discípulos. Ojo, son dos acciones. Una, predicar, pero la segunda es hacer los discípulos. El intermedio se llama conversión. Entre predicar y hacer discípulos hay un intermedio, se llama conversión. Conversión. Que las personas se conviertan. ¿Me está entendiendo? ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son los convertidos, que tienen necesidad de ser enseñados en la doctrina de Dios. Si una persona no es convertida, jamás será discípula. Se necesita la conversión primero para que haya discípulos. La iglesia, por muchos años, nosotros hemos hecho una labor de repartir tratados y con eso ya nos ganamos el cielo. Con eso no hemos ganado el cielo. O sea, ya yo hice la labor. Un domingo salimos a predicar, nos montamos en algún bus, repartimos tratados o vamos en una esquina y predicamos a alguien y ya he hecho la labor de predicar. Lo que el Señor mandó lo he hecho. No. Si nosotros hacemos un balance realmente, pocos han hecho el mandamiento del Señor. Id y haced discípulos. ¿Por qué? Estamos en el mes de junio. A este tiempo tú deberías tener mínimo 6 personas convertidas que hayan bajado a las aguas. A este tiempo. Si nosotros tomamos cada mes, por lo menos te voy a pedir uno por mes, ¿verdad? Como representante de Dios en el cielo y embajador de Él aquí, hermano, te voy a decir, te vamos a exigir nada más uno. Un solo convertido que hayas traído a la iglesia, a los pies de Cristo. Ni siquiera a la iglesia local, sino a los pies de Cristo. Nosotros no lo hemos hecho. Es más, en toda la vida de cristiano nuestra, posiblemente ni los dedos de una mano se logran mover para decir 3. Porque si hay algo que nosotros tenemos es que no hacemos la obra para la cual Dios nos convierte a nosotros. Porque Dios nos convierte a nosotros para salvación. Ojo, uno. Y lo segundo es para que salvemos más almas. Para que nosotros seamos esos multiplicadores. Pero no nos convertimos en esos multiplicadores precisamente porque estamos con nuestros problemas, con nuestras ocupaciones y porque hemos resumido la obra de Dios en ir, nada más. En entregar un tratado, en predicarle a alguien y el resto que se encargue, no sé, que se encargue el pastor o que se encargue alguien, pero no debería ser así. Yo estuve una vez en una conferencia, la conferencia se trataba sobre mentoreos. MentorLink era la compañía, la organización que hacía esto. Y se levantaban las personas para testificar y decía, bueno, yo quiero testificar que yo llegué a los pies de Cristo gracias a la predicación de la palabra de la hermana Jean, se paraba Jean, ella me predicó la palabra de Dios y por espacio de 3 meses estuvo conmigo en un proceso de ayudándome primeramente con la situación que yo estaba atravesando, luego me enseñó la palabra de Dios, estuvo conmigo siempre, de ahí pasaron unos 3 meses más y hace apenas un año, completando ya casi cerca de un año, yo bajé a las aguas. Y hoy estoy aquí, han pasado ya cerca de unos 2 años de eso y quiero presentar a 4 personas de las cuales yo he hecho lo mismo que hicieron conmigo. Y los presentó. Sorprendente.
Uno solo convertido transforma millones, pero de verdad convertido. Pero nosotros no hacemos la obra así. Yo quiero que usted lea bien y se va a dar cuenta que la obra que nosotros hacemos es limitada. Como creyentes hacemos una obra muy limitada. Mire el mandato del Señor Jesucristo. Dijo, vayan y hagan discípulos, por favor. ¿Cierto? Entonces ya sabemos eso. El ir es predicar. Antes de hacer discípulos hay que convertirlos. Luego viene hacer discípulos. Ahora, hacer discípulo, dice, hacer discípulos. Pero no nos vayamos a las naciones. Vamos a quedarnos en hacer discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Es trabajar en esa persona. Trabajar en la persona a la cual ya le hemos predicado, la que se ha convertido, y trabajar en él que se convierta en un seguidor de Jesús. Que se convierta en un seguidor de Jesús. Qué cosa hermosa. Hay que trabajar. Eso no es de un día. Eso no es de 2 días. Eso no es de una semana. El discipulado, ¿cuánto dura un discipulado, por favor? ¿Cuánto dura un discipulado? Puede durar 15 días, puede durar un mes, ¿verdad? Discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4. Pero ya, se acabó el discipulado. Y ya, listo. ¿Le podemos dar una iglesia para que la pastoree? No. Hemos fallado en eso. Hacer un discípulo cuesta. El Señor Jesús duró 3 años formando a unos hombres. Al final se dio cuenta que todos se fueron, hermano. Tremendo. Pedro lo negó. Pedro, que parecía que era el que más estaba piloso, Pedro, ¿sabe? Parecía que fuera el mejor. Y entonces el Señor un día dijo, no, que me toca padecer y esto. Y Dios, no, ¿cómo vas a decir eso, hombre? Si yo me enfrento, yo pongo el pecho. Y el Señor le dijo, Pedrín, le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Sorprendente. 3 años estuvo con ellos y nada. Al final todos se fueron. Pero es que el Señor sabía, hacía falta algo. No podemos nosotros trabajar sin lo que Dios necesitaba entregar. A Pedro vemos diferente cuando llega el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo vemos a un Pedro que va con todo, que no tiene miedo. Se levanta a predicar la palabra de Dios. Se convierte en 5,000 almas. Ahora es diferente. ¿Qué lo hizo diferente? El Espíritu Santo. Y eso, el Espíritu Santo de Dios, fue lo que el Señor les dijo. Ya Él les dijo, mira, vayan y prediquen a todas las naciones. Ok, hagan discípulos. Pero les dijo antes de irse, pero esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Porque es necesario que sean investidos de lo alto. Porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y entonces van a recibir poder de Dios. Van a recibir poder de Dios. Y yo quiero que entienda bien ese poder en qué consiste. En el libro de los Hechos, por favor, el capítulo 1, la palabra de Dios nos muestra en el verso 8, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo. Era necesario el Espíritu Santo. O sea que la obra de Dios no se puede hacer sin Espíritu Santo. Escuche bien, sin el Espíritu Santo hay que entretener a la iglesia.
hay que entretener a la gente, hay que entretenerla. Pero con el Espíritu Santo es distinto, es diferente. Es diferente, ¿ok? Gloria a Dios. Amados, en Juan capítulo 16 nos da la verdad de por qué el Espíritu Santo lo necesitamos para hacer la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16. El verso 8. ¿Lo tiene? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Ojo, lo primero que necesitamos nosotros cuando estemos predicando la palabra es tener el Espíritu Santo. Disculpa, voy a ser un poco muy directo con esto, pero es la verdad. Antes que Biblia, Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Antes que Biblia, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer en el pecador que él sea convencido de pecado. Nosotros necesitamos despertar la razón, que es el título de este mensaje. Necesitamos despertar la razón. Y con el Espíritu Santo nosotros le despertamos la razón a las personas de que están en pecado. ¿Por qué? Porque en Corintios, 2 Corintios capítulo 4, y pasamos otra vez a Juan otra vez, hermanos, pero quiero que vaya hasta allá porque 2 Corintios 4. Dice el verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. ¿Lo tiene? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ojo, el mundo está cegado. O sea, la razón está dormida. Está sin entendimiento. Es necesario despertarlos. ¿Y quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el pecador entienda que él está en pecado. El Espíritu es el que lo hace. Ojo, es el Espíritu. Es el Espíritu. Es el Espíritu. ¿Ok? Ok. Dice en Juan 16, hermano, en el verso 8. Cuando Él venga, los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo, de pecado, de justicia y de juicio. Lo primero que tenemos que entonces que entender nosotros es que sin el Espíritu Santo no va a haber conversión. Porque el Espíritu Santo convence al pecador que él es pecador. Y tú no le puedes convencer con tus palabras a la gente, no lo puedes convencer de su pecado, no lo puedes convencer. Ellos están haciendo, si tú le hablas de idolatría, ellos van a decir, no, pero yo tengo mis creencias, tú tienes las tuyas. Hasta ahí llegó la discusión ya. Pero cuando está el Espíritu Santo lo lleva al entendimiento. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera, ¿qué cosa? La luz del Evangelio, hermano. Entonces, como han sido cegados, pero el Espíritu Santo de Dios quita la venda de sus ojos y entonces lo ilumina Cristo y ellos se dan cuenta que están en pecado. Inmediatamente saben, hey, estoy en pecado. ¿Estamos claros?
Pero, por qué mi palabra al principio, amado, de que hoy es cuando más se predica, pero menos conversiones hay? Porque es que no hay Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Y quiero que sepa, olvídese que el Espíritu Santo de Dios se recibe en un paquete, en un combo de salvación. Porque ahora es así, ahora dicen así. No, que nosotros recibimos el Espíritu Santo enseguida, cuando ya yo confesé a Cristo como mi Salvador, cuando yo hice la oración de fe, recibí enseguida el Espíritu Santo. No, mi hermano, yo hice muchas veces la oración llamada la oración de fe. La hice muchas veces. La hice un día que me iban a botar del trabajo. Entonces, como me iban a botar, aproveché para que el Señor me ayudara. Pero después, ya que me ayudó, fuera. Nunca fui a la iglesia, no hice nada, no fui a ninguna parte. Un día también lo acepté, un día que fui persiguiendo a mi novia, o a la que yo quería que fuera mi novia, que se metió en una iglesia. Entonces yo también me metí a la iglesia. Pero yo no lo hacía de corazón, ni prestaba atención al que estaba predicando. Yo le prestaba atención era a mi novia. Amén. Pero es distinto cuando el Espíritu Santo de Dios convence de pecado a la persona. Es diferente. Es diferente, mi hermano. Y se requiere de alguien lleno del Espíritu Santo para esa labor. Fíjese usted, Hechos capítulo 2, por favor. Perdón, Hechos capítulo 2, perdón. Hechos capítulo 2. Ha llegado el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos cuando de repente llegó del cielo un estruendo como de un viento que soplaba, llenó la casa donde todos estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Verso 3, verso 4 y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron ¿qué? A hablar en lengua, comenzaron a hablar en lengua. Y luego el verso 14 dice, en la Reina Valera del 60 dice, primer discurso de Pedro. Primer discurso de Pedro. Pedro se inauguró como predicador con el Espíritu Santo. Qué cosa maravillosa, ¿cierto? Y Pedro predica. Bueno, el mensaje usted lo puede leer allí, pero quiero detenerme en esto. Cuando ya él predica la palabra de Dios, dice la Biblia en el verso 37, al oír esto, ¿quiénes? Los que escuchaban, se compungieron de corazón, ¿Sabe qué significa eso? Que estaban convencidos que ellos estaban mal, estaban arrepentidos, tenían el corazón dolido en ese momento por la palabra, mi hermano, que salía de la boca de Pedro, porque la palabra que salía de la boca de Pedro salía de la boca de Dios. Y entonces ellos le dijeron así a Pedro, le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ojo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, o sea, nosotros acá, hermano, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000, hermano, 3,000 almas inmediatamente convertidas a Cristo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que los redarguyó. El Espíritu Santo lo redarguyó.
Ok, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo? Bueno, la iglesia, nosotros, amado, no hemos entendido. Nosotros nos hemos hecho religiosos, de verdad nos hemos hecho religiosos. Y le voy a decir por qué. Porque para nosotros Dios está aquí. Aquí en la iglesia, en el templo. Nos hemos convertido religiosos porque cuando escuchamos una alabanza, nosotros lloramos y somos elevados a la presencia de Dios. ¿Lo entiende? Porque si decimos, vamos a ir a predicar la palabra de Dios y nosotros vamos a hacer la obra de Dios. Estoy haciendo la obra de Dios porque fui a predicar la palabra de Dios. Pero cuando estamos en el trabajo, hemos dejado a Dios en la iglesia, en la congregación. Dios está en la alabanza, está allá. O sea, Dios ya no está en el lugar de trabajo. Dios sigue siempre. Y si tocamos un tema científico, posiblemente podemos decir no. A mí no me gusta tocar esos temas porque ya empiezan a ponerme a dudar de cosas de la existencia de Dios. Si entramos a un tema filosófico, no, porque es que la filosofía, eso forma parte del pensamiento humano y eso no. Y nosotros hemos sacado a Dios de diferentes escenarios, los hemos sacado. De la filosofía, sacamos a Dios la filosofía. De la psicología, no. Psicología no, la psicología es diabólica, eso es del diablo. Hay que sacar a Dios de la psicología. ¿Y por qué? Entonces, hay labores que nosotros no estamos entendiendo, que tenemos que seguir haciendo la misma obra. Nosotros fuimos llamados para predicar la palabra de Dios. Y cuando yo predico la palabra de Dios, escúcheme bien, y esto es muy importante, yo no necesito mencionar la Biblia para predicar la palabra de Dios. Ni siquiera debo mencionar a Dios para predicar a Dios. No, pero si lo va a decir, dígalo que se sienta. Porque es que a veces decimos un amén así, sospechosos, que están diciendo ahí. Sí, mi hermano. Mire, yo voy a tomar el mensaje que la pastora dio ahora y le voy a quitar la introducción de la Biblia. Dígame en qué momento la pastora utilizó la Biblia. Solamente lo usó para hablarle a usted de Manoa y que ellos habían pedido qué hacer para criar al hijo. Pero el resto de cosas que ella dijo son cosas que son de la naturaleza nuestra, de lo que nosotros vivimos a diario. Pero fue luz para muchas personas las palabras que ella decía, porque nos estaba haciendo entender cosas que nosotros no habíamos visto. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo de Dios quien la tomaba en ese momento y nos abría el entendimiento y nos mostraba la razón, nos la despertaba, porque nosotros no solamente estamos aquí para decirle al pecador que está en pecado, sino decirle al padre de familia que ha olvidado su rol como papá. Le tenemos que decir al esposo, usted se ha olvidado de cumplir el rol como esposo. Tenemos que decirle a la esposa, usted se está olvidando de cumplir el rol como esposa. Y a los hijos decirle, acuérdense que ustedes son hijos y tienen que honrar a sus padres. Nos volvemos religiosos, amados, ¿cierto? Nos volvemos religiosos. Un varón nos dijo a nosotros, pero ustedes siempre hablando de la familia. Yo quiero que hablen de poder, de poder, de poder. Hermano, ¿y usted cree que de la familia no hay poder ahí o qué? Yo quisiera conocer a alguien que no pertenezca a una familia.
Todo el mundo viene de una familia. Y si tú comienzas a buscar la Biblia, el plan de Dios es a la familia. O sea, Dios nunca se ha perdido de eso. Y la iglesia, nosotros, escuche bien, hemos predicado más para dividir a la familia que para unirla. Se ha trabajado para dividirla antes que para unirla. Porque creo yo, hermano, que cada uno de nosotros debe ser el mejor. El mejor, el mejor. Ojo, en Cristo tenemos que ser el mejor. ¿El mejor qué? Pues el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo, amén, el mejor hermano, el mejor trabajador. Tenemos que ser los mejores. Pero nosotros nos hemos inclinado hacia las cosas eclesiásticas. Hemos preparado en la iglesia las mejores líderes, pero no las mejores madres. Eso pegó en el palo. Nos hemos ocupado por años, amado, por levantar ministerios. Ojo, ministerios. ¿Con qué motivo se levanta un ministerio? Debería ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero no, para la vanagloria de los hombres. No sé si usted conoce, viene o ha conocido, pero hay lugares donde nada más la gente vive pendiente de su ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Profeta. ¿Y el tuyo? Evangelista. ¿Y el tuyo? Mimo. Bueno, sí, porque algún ministerio tienen que meterlo, hermano. Algún ministerio tienen que meterlo. Porque se inventaron hoy una cantidad de cosas, pero realmente, mi amado, realmente nosotros estamos llamados para hacer la obra que Dios quiere con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios convence al pecador de su pecado. Número uno, al pecador del pecado. Pero también convence a ese pecador que ya es creyente de que cumpla un mejor rol en su familia. Pero por años se ha hecho un trabajo diferente en la iglesia. Se ha puesto a escoger a los matrimonios, se ha puesto a escoger a las parejas, se ha puesto a escoger entre la iglesia o su familia. Y obligan a las personas a que tienen que decidirse por la iglesia. Y eso es un error. Mira, si aquí hay alguna mujer, por favor, si aquí hay alguna mujer que se vino a la iglesia, aquí a la congregación hoy, a escuchar el mensaje, pero su marido le pidió, mi amor, hoy es el día del Padre, quédate conmigo hoy aquí. Y usted se vino para acá en rebeldía de su esposo, porque usted prefirió primero a la iglesia antes que a su esposo. Me hace favor, se me va enseguida. Vaya a cumplir primero lo que Dios dice en su palabra. Que la mujer esté sujeta a su marido en todo. Haciendo eso, tú eres bendecida, mujer. Y no estás prefiriendo al hombre antes que Dios. Antes, por el contrario, estás prefiriendo a Dios antes que al hombre. Porque un pastor no puede decirle a una oveja que desista de lo que Dios le ha entregado. Dios te entregó a ti un hijo. Dios te entregó una hija. Dios te entregó una esposa. El compromiso tuyo es con Dios, no con la iglesia local. Y lamentablemente hoy en día la gente le hacen ver en la iglesia local, hermano. Y yo conozco a una mujer, nos ayudó muchísimo en la obra cuando empezamos. Pero cuando me contó su testimonio, mire, yo siento todavía hoy el dolor aquí en mi corazón de las palabras de nuestra hermana Marina. Me dijo llorando, me dijo, pastor, en aquel tiempo habían transcurrido 25 años. Estábamos en su casa y dijo, pastor, hace 25 años mi esposo salió por esa puerta
y más nunca volvió. Y la culpable fui yo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ese era un domingo, día de escuela dominical. Y él me pidió, me dijo, quédate conmigo hoy. No vayas a la iglesia hoy, quédate hoy conmigo. Y ella dijo, no, yo me voy para la iglesia. Y como le han metido en la mente que el diablo te va a robar la bendición, ella dijo esas palabras. Y entonces el esposo, porque a veces no son sabias las mujeres, tú sabes lo que usted le diga, apártate de mí, Satanás, al marido, por favor. Entonces los hijos tuyos, ¿quiénes son? ¿Ah? Satanásito. El esposo le dijo, mira, escoge hoy, yo o la iglesia. Y ella dijo, la iglesia. Ah, bueno, se fue. Cuando ella regresó, pensó que se le había pasado la cosa y iba a venir. Pasaron 25 años y me estaba contando a mí, pastor, yo cometí un error. Yo debí quedarme con él ahí. Eso no me iba a apartar de Dios, pastor. Pero es que nosotros los pastores ejercemos mucho poder sobre las ovejas. Y si usamos mal la autoridad que Dios nos ha entregado, nosotros no tendremos ovejas, sino esclavos. Y es triste que muchas vidas están marcadas porque sus pastores las han hundido y la mantienen hundida. Y esta mujer fue víctima de eso. Pero tuvieron que pasar tantos años para darse cuenta ella que había cometido un error. Amados, a la iglesia, al mundo, no solamente hay que predicarle la palabra de Dios para que sean salvos. No, hay que enseñarles a ser seres humanos. Amén a su nombre. Tenemos que despertar la razón en la gente. Y hoy en día más hay que despertar la razón. Cuando un hombre se levanta y dice que él es un perro dálmata. Hoy hay que despertar más la razón cuando hay una muchacha en Noruega que dice que ella es un gato. Y defienden y se están uniendo todos los que se sienten gatos para hacer la asociación de gatos. Y los que se sienten perros y los que se sienten, no sé qué va a venir más. La gente está loca y hay que despertarlo de la razón. Pero eso no es, amado, que discúlpeme, por favor. A veces la gente dice que yo soy grosero, pero no soy grosero. Es que la palabra de Dios es así fuerte. El Señor nos dice en su palabra claramente, amado, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hoy en día en muchos lugares, hermano, no se está predicando la palabra de Dios como debe ser. Se han convertido en enemigos de Dios, hermano, porque estamos yendo en contra de lo que Dios establece. Yo creo que si hoy se predicara más la palabra, deberían haber más conversiones, pero no las hay porque no se está haciendo la obra como Dios dice, hermano. Se están llenando los templos, pero con otros motivos. No para lo que Dios quiere. Yo creo en la palabra. Dice la Biblia, aquel hombre preguntó, ¿qué hago para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. O sea, yo creo, amado, que detrás de un hombre tiene que venir el resto de los suyos. Detrás de una mujer tiene que venir el resto de los suyos. Detrás de un niño tiene que venir el resto de los suyos. Papá, mamá, cuando vean el cambio de ese muchacho, van a decir, te vamos a acompañar porque eres otro. Cuando vea a la esposa, es que su esposo ha cambiado, va a decir, te voy a acompañar porque eres otro. Eso hace falta, mi hermano. Eso hace falta. Pero no es así, amado. No es así.
Lo que estamos viendo son separaciones y separaciones y divorcios y divorcios y divorcios y divorcios, pero no hay lucha, no hay pelea por eso, amado. Tenemos que luchar. Tenemos que batallar hasta el fin. La esposa o el esposo que le es infiel a su pareja, hay que luchar. Eso hay que pelear. Es Satanás el que ha cegado el entendimiento al varón o a la mujer. Y entonces, cuando mira a la esposa, la ve horrible, la ve fea. Y pelean y le dice, vete, no te quiero, no quiero verte. Tú no me gusta. Porque no está viendo. Maldice a los hijos, no le interesa a los hijos. Pero mira, cuando le quitan la venda, ve a la novia, ve al esposo, no importa si ya están viejitos o como estén, lo ve bien, lo ve bonito, lo ve, ¿y por qué me iba a separar? Yo qué locura iba a hacer yo. Pero se necesita trabajar. Y para eso se requiere Espíritu Santo. Se requiere Espíritu Santo, amado. Pero es que eso es lo que nosotros no queremos. Tenemos que pagar un precio por eso. Tenemos que pagar un precio por eso. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, debe haber una evidencia. La palabra de Dios lo dice. En 3 ocasiones llegó el Espíritu Santo de Dios y las personas empezaron a hablar en lenguas. Luego en el libro de los Hechos. Primero en Hechos 2. Luego en Hechos capítulo 10. Cuando Pedro está hablándole a los de la casa de Cornelio. Estaban los judíos que vinieron a acompañar a Pedro allí. Y cuando de repente cae el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y comienzan a hablar en lengua. Y dice Pedro, hey, ¿esto qué es? También en los gentiles ha caído el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 19, Pablo se encuentra con unos discípulos y le dice, vengan acá, ustedes son cristianos. Porque es que le vio cara como de algo, pero nada. Entonces le dijo, vengan acá, ustedes cuando le predicaron la palabra de Dios, a ustedes le hablaron del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ¿qué es eso? Y hoy mucha gente puede estar diciendo eso en muchas iglesias y en muchos lugares. ¿Y qué es eso? ¿Qué es Espíritu Santo? Porque es que no se está pagando el precio para eso, amado. El apóstol Pablo le dijo, disculpen, pero cuando ustedes le predicaron, ¿cuál fue el mensaje que le dieron a ustedes? Y ellos dijeron, a nosotros nos predicaron de Juan. Ah, ok, con razón. No, es que ustedes tienen que saber es de Jesús. Y Jesús habló que hay poder en él y comenzó a predicarle de Jesús, de las maravillas de Jesús. Y cuando de repente dice la Biblia que ellos creyeron, él oró por ellos. Cuando oró por ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Bendito sea el Señor. Eran diferentes, su andar era diferente. Y quiero que sepa, mi hermano, que cuando eso sucede, nosotros tenemos que entender que somos nosotros desplazados para que Cristo emerja en nosotros. Entonces la cosa será diferente. Cuando nosotros hablemos, así estemos hablando hasta de un partido de fútbol, la gente va a saber, el lenguaje nuestro va a ser diferente. Cuando saludemos, va a ser diferente. Amén. Va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Mire, yo predicaba en estos días que cuando Pedro y Pablo predicaban la palabra de Dios, la sombra de Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y los paños de Pablo se lo ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban. Y a los que estaban endemoniados y los demonios salían, hermano, porque la unción toca esto también, la ropa. Pero para llegar a ese nivel se necesita pagar un precio. Pero no algo religioso. No es algo religioso. Mire, si Jesús llega a este tiempo
Imagínense que Jesús llegara a este tiempo como en aquel tiempo. Le aseguro, escuche bien, le aseguro que Jesús se hubiera metido en la troja. Eso fue muy fuerte. Porque nosotros tenemos a Jesús así. ¿Cómo? Él no hace nada. Él es santo, Él es santo. Él es santo. Él es santo. Y porque es santo y puro, nada de la inmundicia que hay ahí se le va a pegar a Él. Él tenía claro lo que iba a hacer. Tenía claro lo que iba a hacer. En el año 2002 fue que hicimos el impacto por toda Barranquilla. Hicimos un impacto en toda Barranquilla. Reuní a más de 300 líderes y les dije, vamos a tomarnos Barranquilla entera y vamos a meternos en donde nunca nos hemos metido a predicar. Y siempre he tenido este mensaje, dejémonos de ser religiosos. Vamos a meternos donde nunca hemos ido a predicar. Y ese día me dieron la emisora para que se transmitiera y hicimos una toma a la ciudad con llamadas de celulares y de teléfonos fijos. Nos llamaban a la emisora para reportar en dónde estaban predicando. Y nos llamaron unos hermanitos. Pastor, estamos aquí en este momento transmitiendo la predicación que estamos haciendo. Bueno, mi hermano, ¿y de dónde está reportando? Desde el Calancala. Estamos metidos en el Calancala. Bueno, yo dije, vayan donde nunca ustedes han ido. Y se metieron al Calancala. Y vieron un entierro, la gente llorando, y ellos se metieron ahí a consolar a la gente. Y mientras consolaban, iban predicando la palabra de Dios y hablándole a las personas. Y luego nos vinimos por todo este sector del sur de la ciudad y nos metimos en todos los estaderos. Escuchen, estaderos y discotecas de toda la Murillo. Nos metimos allá adentro y repartíamos tratados y sacábamos borrachos de ahí a predicar la palabra afuera y orábamos y vomitaban y eran libres y estaban aceptando a Cristo en el corazón porque dejamos de ser religiosos y nos metimos a hacer la obra de Dios porque tenemos el poder para que Dios convierta a la gente, pero se necesita Espíritu Santo. Entonces tenemos que convencer al pecador, pero también tenemos que decirle a la gente y despertar de la razón a las personas y decirle, hey, tiene que ser papá. Es por ese mensaje la iglesia lo ha olvidado. ¿Cuál es? Y ya voy a terminar, hermano, porque me está mirando usted con sospecha. ¿Cuál es la idea que tenía la gente de la iglesia? Que quita. Te van a quitar el marido. Te van a quitar la mujer. Ya lo perdiste. Ahora para siempre allá en la iglesia. Eso es un error. Porque es cuando más deberíamos brillar nosotros en la casa. Es cuando más deberíamos brillar en la casa. Para que vean el testimonio de Cristo de verdad, de que hay un cambio, de que hay una transformación. Pero termino diciéndole, ¿qué dice la Biblia en el último mensaje del Señor, el último mandamiento? Mateo 28. Mire lo que dice la Biblia. Esta es la parte que a muchos les gusta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ay, esa parte sí es linda, 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 linda. A todas las naciones. Señor, que me envíen a las Islas Canarias a predicar la palabra de Dios. ¿Ah? A las naciones, ay, ahí sí, las naciones. Mira, las naciones también es la Chinita, Rebolo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el de está aquí? El que está aquí cerca, que se llama la ventana al mundo, no, sino los tres postes del mundo. Los tres postes del mundo, ese.
Sal si puede. Y ay, hermano. ¿Ah? El milagro. El milagro es bueno. La gente quiere las naciones, amado. ¿Cierto, hermano? La gente quiere las naciones. Pero es en todo lugar. Alabado sea el Señor. Malambo es las naciones también. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hay que enseñar. Pero en ningún momento dice que eso lo tiene que hacer el pastor. En ningún momento dice que eso lo tiene que hacer la iglesia, en este caso la congregación, la iglesia encuentra con Dios. No dice. Dice que eso te toca a ti. Nos toca a cada uno de nosotros, a cada uno. A cada uno. Mire, hay cosas que nosotros no sabemos y otras que estamos mal enseñados. Usted ha escuchado que allá se va a pasar lista, ¿verdad? Y la gente cuando ya se pase lista, de acuerdo al cántico dice, ¿cómo? A mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos van a responder a su nombre felizmente? Dígame. Amén. Pues yo no. Yo no quiero estar ese día ahí. El día que abran el libro de la vida, no quiero estar ese día ahí. Porque el día que abran ese libro es para los pecadores. Se llama el juicio final. Van a leer, al pecador le van a demostrar que él no está en el libro. Por eso es que van a buscar su nombre. Pero nosotros no vamos a estar ese día. A menos que tú quieras. ¿Quién quiere para vigilar por lo menos? Nadie. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros somos más doctrinales por las canciones que por la Biblia. Pero si usted buscara en la Biblia, usted encontraría esta verdad. En el día del gran juicio, que es el día del gran trono blanco, ese día se va a pasar lista, pero para los pecadores. Para los pecadores. Porque la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero y tomada en arrebatamiento con el Señor, ya fue contada. Alabado sea el Señor. Ya tenemos nuestras coronas. Alabado sea el Señor. Así que ¿para qué me vas a poner corona y después preguntarme el nombre? No, Señor. Ya tenemos nuestras coronas. Amén. Entonces, hay desinformación e ignorancia y así queremos convertir a las almas. Así queremos hacer la obra de Dios. Enseñarles a la gente que guarde las cosas. ¿Y qué enseñamos entonces? Por favor, esto es muy serio. Enseñamos así. Quítate los aretes. Porque eso no le agrada a Dios. No te pintes. Porque eso no le agrada a Dios. Eso es lo que enseñamos. Entonces, la gente en la iglesia está sin arete y sin maquillaje, ¿verdad? Porque le dijeron que eso lo quitara. Pero en el corazón, Dios no ha hecho nada. Así no es, mi hermano. Nosotros enseñamos, no veas eso, que eso es malo. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Imagínese usted que yo cuando me convertí a Cristo, yo soy un milagro de Dios, la verdad. Yo soy un milagro de Dios. Y esto se lo digo. Si Dios hace una transformación en el corazón de una persona, yo sé que Dios lo hace. Porque lo hizo en mi esposa. Si usted, lástima que ella botó todas las fotografías de ellas, las botó porque le recomendaron que había que botar todas las cosas antiguas y viejas. Y nosotros votamos, casi hasta me votan a mí. Porque había que botar todo lo viejo y la verdad que ella botó su fotografía, pero era el testimonio, mi hermano. Mira, mi esposa vestía como yo quería que vistiera. ¿Por qué? Porque yo era picoso. O sea, yo era de lo que decían bollón, eso era yo.
El Travoltica, eso. Entonces, como yo era delgado de frente y de lado era igual, y era pequeño, y ella era una reina de belleza frente a mí. No, eso. Alta, buen cuerpo. Entonces, yo me gustaba que ella vistiera vulgar. Ella vestía mostrando sus piernas, unas largas piernas. Muéstrala. Que mostrara el ombligo. Y entonces yo iba con ella agarrado. Y la gente decía, tendrás que tener mucha plata. No importa, que la lleva aquí soy yo. Me decían de todo. Entonces yo lo que hacía era mostrarme con ella. ¿Me estás entendiendo? Mostrarme con ella. Y la llevaba así. Cuando llegó a los pies de Cristo, el Señor la vistió. El Señor, su desnudez, se la quitó. Tiene que vestirse. Ella iba conmigo. Un día íbamos caminando. Ella llevaba un short de lo que ella usaba, cortico. Y yo veo que comienza a bajarse el short y se bajaba el pantalón mocho corto ese. Y se lo bajaba y se lo bajaba y se lo bajaba. Y decía, oye, pero ¿qué pasa? Y que me siento mal. Pero ¿cómo? Si te ves bonita, te ves bien así. Y ya estábamos nosotros caminando en el Señor lentamente allí. Y Dios hizo una transformación en ella. Dijo, no, tenemos que ir a la casa a cambiarme. Porque yo no puedo andar así. Pero si está bien, hombre. Y ella no, tuvo que irse y cubrirse sus piernas, su cuerpo, cubrírselo. O sea, Dios lo hizo en ella. Yo en ningún momento vi que nadie cogió y la persuadió en ella. No, Dios lo hizo. ¿Me está entendiendo? O sea, yo soy consciente de que Dios transforma, cambia lo que tenga que hacer en una persona. Lo que tenga que hacer una persona. Pero no puede suceder que nuestra doctrina y nuestra predicación se base en cosas externas cuando no ha sido tratado el corazón de esa persona. Así que es necesario que nosotros como iglesia hagamos la obra que corresponde. Prediquemos la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Busquemos al Señor. Que haya transformación en nuestras vidas conforme a la medida de Dios. Amén. Conforme a la medida de Dios. Así que esa arrogancia mía, esa arrogancia de la pastora, se fue. Cuando éramos, que no éramos cristianos, se fue. Porque Dios no quería eso en nuestros corazones. ¿Me está entendiendo? El hermano Eris que está aquí me decía que cuando él estaba recién convertido a Cristo, en el ambiente donde él se crió, la gente que tenía que usar una esclava, o sea, una cadena aquí en la mano, en la pulsera, una pulsera, cadenas aquí bastante en cantidad, ¿verdad? Y así se mostraba la gente. Y él cuando llegó a Cristo, él dijo, yo quiero ser un predicador, pero con 8 cadenas aquí así, con una esclava. O sea, era la idea mundial, la idea del mundo metida en el Evangelio. Cuando llegó a Cristo y Cristo comenzó a trabajar en su corazón, le comenzó a quitar cosas en el corazón. Y le mostró lo vanidoso que él era. Le mostró muchas cosas. Él era un hombre fuerte, que era con mucha rabia, enojo. Y Dios comenzó a moldearlo. Porque eso es la conversión. Eso es conversión. Conversión no solamente es seguir a Cristo porque ahora tenemos un conocimiento de que Él es Dios, sino porque ahora nosotros entendemos que como éramos, no entrábamos al cielo. Y necesitamos entrar al cielo, quitando todo lo que tenga que ser quitado. Así que la iglesia sería totalmente diferente si hiciera el trabajo que el Señor dice. Alabado sea el Señor. Incline su rostro, por favor. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te doy gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Bendigo a cada persona en este lugar y te pido, Dios Todopoderoso, que nos perdones. Perdónanos, Dios, porque frente a esta palabra
Y lo que hoy pudimos oír, nosotros muchas veces no hacemos lo que nos corresponde porque le dejamos a la iglesia local la labor que me corresponde a mí como persona. Tú llamaste a cada uno de nosotros para predicar la palabra, para ser discípulos y para enseñarles a ellos las cosas que tú dejaste que se guardaran. Hemos inventado otras cosas, Señor, y le hemos puesto carga a las personas que no deben llevar. Le hemos enseñado cosas que no debimos enseñar. Señor, hemos destruido la familia. Hemos dividido hogares porque no hemos enseñado correctamente. Nos hemos limitado a predicar tu palabra y en hablarle a la gente de religión. Pero hemos olvidado la primera célula de la sociedad, que es la familia. Tu propósito siempre ha sido la familia, Señor. Cuando hiciste al hombre, le diste una esposa, le diste hijos. Tu propósito siempre ha sido la familia. Señor, hoy el mundo está loco. Los padres han olvidado ser padres. Los esposos se han olvidado mutuamente ser esposos. Y los hijos están sin ser enseñados. Y por eso se levantan tantos hijos rebeldes. Y cuando uno de la familia llega a los pies de Cristo, muchas veces le enseñamos que olvide al resto, que lo importante es la salvación del solo. Sabemos que la salvación es individual, pero tú también dices en tu palabra, a través del apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Salvaste a Rahab y a su familia. Salvaste a Lot y su familia. Qué pena, Señor, que su esposa no lo haya entendido. Salvaste a Noé y su familia. Y Josué acertadamente dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Diciendo: mi familia y yo vamos a servirte siempre. Dios, que nosotros despertemos la conciencia, la razón de todos, no solamente en el pecado, sino que entiendan que tienen un rol que cumplir en esta sociedad, en el marco de una familia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades y por todas tus misericordias. En Cristo Jesús. Amén.